Amigas y amigos de la Onda Digital TV, ¿cómo están ustedes? En esta ocasión vamos a conversar con Sandra del Río, que es escritora, profesora y licenciada en Ciencia de la Comunicación, y además también participa en la Comisión de Patrimonio de la Ciudad de Las Piedras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Aunque naciste en Montevideo, fuiste a Las Piedras muy chiquita. Sí, me llevaron. ¿Viste cómo es esto, no? Nací en el Hospital Pacheco, acá en Montevideo. Ajá. Pero mis papás vivían en Las Piedras, así que ni bien salí del hospital, fui para allá. ¿Y qué es ser pedrense? Bueno, yo crecí en una chacra, en una quinta. Y te voy a contar la historia un poco de esa chacra, ¿no? Porque mis papás los dos tuvieron que trabajar desde niños. Y mi mamá trabajaba en la quinta con mi abuelo, y cuando era niña contaba que cuando descansaba sobre la azada, sobre el mango de la azada, miraba desde la altura que estaba la chacra de mi abuelo, y decía que cuando fuera grande quería vivir donde luego con mis padres, cuando se casaron, compraron. Así que yo crecí en ese lugar que mi mamá soñó desde niña. Y en ese lugar plantábamos durazneros, bueno, yo era muy niña, pero mis padres plantaban duraznos, y un tío de mi mamá al lado, en el campo de al lado, plantaba frutillas, que eso dio lugar a que yo escribiera este cuento infantil, uno de los cuentos que está en este libro, Las frutillas de tío Pedro. Tío Pedro era el tío de mi mamá. Imagínate lo que es para una niña tener un campo de frutillas al lado, ¿no? Claro. Lleno de fantasías. Claro. Así que para mí ser pedrense en un principio fue eso, ¿no? Después asistí al Colegio San José y Liceo María Auxiliadora en Las Piedras, y allí lo primero que formó parte de la identidad, y yo conocí de nuestra identidad pedrense quizás, fue la Batalla de Las Piedras, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el desfile que nosotros, del cual participábamos todos los años como estudiantes desde la escuela, porque todos los 18 de mayo, como tú sabes, parte de la celebración, desde 1911, que se generó un comité patriótico para las celebraciones del centenario. Entonces allí, desde ese entonces, se empezó a realizar este desfile, además de otros eventos que se realizan para esas fechas. Porque tú participás en una comisión patriótica, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay varios grupos, ¿sí? En Las Piedras. El comité patriótico es ese comité más oficial, digamos, que se encarga de todas esas celebraciones. En este momento está llevando adelante lo que tiene que ver con el desfile propiamente, y además lleva la agenda de los festejos de las fiestas mayas, porque ya no es solamente los festejos del 18 de mayo, sino también de las fiestas que conmemoramos todo el mes de mayo. Entonces ellos también se encargan de llevar esa agenda. Pero luego está la Comisión de Patrimonio, a la que yo me integré en el año 2009. Y desde allí fue que yo empecé a hacerme más partícipe, a conocer mucho más de lo que es ser pedrense, justamente, y a encariñarme con esta historia nuestra. Porque de allí me enteré, por ejemplo, que el lugar donde yo vivía, que además de que queda cercano, adelante del hogar La Huella, por ejemplo, que es un lugar muy representativo de nuestra ciudad, es un hogar fundado por Perico Pérez Aguirre para niños huérfanos en ese entonces. Mi abuelo les enseñó a plantar, porque en ese hogar plantaban, mi abuelo tenía la quinta enfrente, entonces les enseñaba a plantar, ellos cultivaban, criaban animales y demás para su propio sustento. Y enfrente hay un campo salesiano, de los salesianos, hay un campus donde van a jugar fútbol universitario y demás. Pero aprendí, por ejemplo, una de las cosas importantes, que ese lugar era de la familia Artagabeitia, y uno de los miembros de esa familia viajó en el Titanic, por ejemplo. De los 3 uruguayos que viajaron en el Titanic, Ramón Artagabeitia, miembro de esa familia, que seguramente alguna vez habrá estado en esa estancia en Las Piedras, que el casco de la estancia es precisamente el hogar La Huella.
Entonces empecé a conocer todas esas cosas que en relación a la historia se me hacían muy cercanas. Y lo mismo con este molino, ¿no? Este molino, el molino de Bosch, que está en Las Piedras, para quienes estén mirando y hayan estado alguna vez en Las Piedras, es muy representativo de nuestro paisaje, es un símbolo. De este molino se contaba como una leyenda que una de las pequeñas hijas del molinero había sido atrapada por las aspas. Se relataba como una leyenda, sí, precisamente. ¿Es una leyenda o pasó? Bueno, eso fue lo que yo me pregunté. Sí. Mi mamá creció a una cuadra de ese molino, o sea, mis abuelos vivían allí, yo lo vi toda mi infancia y demás, pero la leyenda, bueno, la empecé a conocer como de más grande. Se decía también que el fantasma de la niña andaba merodeando el molino y que algunas personas lo habían visto. Entonces, lo que yo hice fue hacer una investigación, a ver qué tan cierta había sido esa historia. Y bueno, empecé por mi familia, a ver qué era lo que sabían ellos, qué cosas me podían contar. Y tanto mi mamá como mis tías asistieron a la escuela del barrio. Entonces, ellas, por ejemplo, me contaron de una canción que cantaban los niños en la escuela en relación a esa tragedia. Es una canción que relata cómo una niña con una canasta de trigo y demás va y es atrapada por las aspas, ¿no? Las aspas del molino, el viento las movió, la pobre molinera con su trigo llegó. Y así, bueno, va contando la historia, ¿no? Y a mí me pareció súper significativo, ¿no? Porque que los niños en los años 60, estamos hablando por ahí, ¿no? Que los niños de la escuela cantaran eso en ese entonces. Entonces, yo seguí investigando, busqué documentación, como corresponde, por ejemplo. En la iglesia de Las Piedras encontré un acta de defunción de una de las niñas, Bosch, fallecida con 15 meses de edad. Habían algunas historias contaban que la niña tendría unos 6 o 7 años, otras que podía haber sido una quinceañera, pero la única acta de defunción que yo encontré fue de una niña de 15 meses. Los otros hijos de la familia Bosch llegaron adultos, así que esa debe haber sido la niña de la tragedia. ¿Llegaste a preguntar a alguien de la familia Bosch? Bueno, me costó muchísimo encontrar a algún miembro de la familia que pudiera relatarme la historia. En especial porque ningún familiar quedaba en Las Piedras. Entonces, primero me refería a la gente que podía ser cercana o que, bueno, me pudiera dar alguna pista. Pero luego fui a la guía telefónica, o sea, a la gente que podía tener teléfonos que tuviera apellidos Bosch. Y así llamé a todos los que encontré, hasta que en un momento me pasó lo siguiente, que el dueño del molino, Joaquín Bosch, compró ese terreno donde instaló el molino el 7 de octubre de 1859. Entonces yo estaba investigando, esto era en el 2009, y me reuní con la Comisión de Patrimonio el 7 de octubre. Yo no me daba cuenta de que era exactamente la misma fecha, 150 años después, exactamente la misma fecha. Y entonces les dije que yo no iba a seguir investigando porque ya había encontrado todo lo que podía, había ido a la biblioteca, había encontrado documentación y demás, pero no encontraba familia, nadie que pudiera relatarme desde ese lugar de la familia la historia. Así que dije, bueno, desisto y dejo por acá. Al otro día, a las 9 de la mañana, me despierta el teléfono y era la bisnieta de don Joaquín Bosch, que se había enterado que yo estaba buscando información, que ella tenía muchas fotografías y me podía relatar la historia. Bueno, sí fuimos a su casa y me dio cajas algunas y demás y estuvimos consultando. Y desde allí ella me confirmó que en su familia sí se relataba la historia. Es decir, que uniendo los dos datos entre la niña fallecida y la historia que a ella le contaban, si bien habían cosas que no coincidían del todo. Vale, todo eso está en el libro. Y hay mucho más, por supuesto. Bueno. Sí, hay después conexiones interesantes que podrían tener con incluso Salvador Dalí. Sí, hipótesis, ¿no? Algunas... Pero bueno, hay como muchísimas... Cuando uno entra en un camino de investigación, se va encontrando con cosas inesperadas, ¿no? Si bien esto es una cosa de investigación histórica,
Más bien vos escribís cuentos infantiles, o novelas infantiles. Bueno, ¿o no? No. Más bien, no. En realidad, escribo en diferentes registros. Sí hay algo que puedo considerar como una marca de estilo, capaz, en lo que he publicado hasta ahora, y es esto de las conexiones históricas, ¿no? Y sobre todo con las historias cercanas a mí, con las que me he aprendido a encariñar, como dije antes. Es cierto que de lo que tengo publicado, yo comencé con esta investigación histórica, el mito trágico de las aspas perdidas, y Alicia del secreto del molino, que es para niños y que en este momento lo que pasa es que me quedan 3 o 4 ejemplares y justamente no lo traje conmigo. Luego La frutilla de tío Pedro, que también tiene algo de conexión con esta historia propia, pero acá hay 3 cuentos y no tienen todos ese viso histórico. La huella inventada tiene algo que ver, porque como te dije, la huella es una referencia, ha sido una referencia para mí, incluso para que lleguen a mi casa. Porque como vivo en el campo, yo siempre de niña no tenía número de puerta o nombre de calle. Ahora tiene más nombre, pero antes era una zona menos poblada incluso. Entonces la huella, yo me creé una huella, inventé una huella para que me encontraran, digamos. Esto tiene algunos visos, es un libro en el que trabajé mucho el absurdo y esas cosas que a mí me entretienen mucho, pero además yo creo que el absurdo, la ironía y demás nos hacen reflexionar mucho acerca de la realidad. Nos generan ese contraste de pensar de otra forma. Entonces eso lo trabajé bastante acá y me gustó muchísimo, me divertí muchísimo generando esta huella inventada. Son 13 cuentos que se conectan porque transcurren en el mismo lugar físico, a principios de 1900, con la llegada de un teléfono que, como sabemos, a veces los medios tecnológicos generan más falta de comunicación o confusiones que lo que comunican a veces. Y luego, las más nuevas de mis publicaciones son Alaya Winfield y El sendero infinito de bambú. Y bueno, acá hay muchas conexiones en el pueblo donde habita Alaya con las piedras también, tienen mucha cosa de nuestra historia. Obviamente es una ficción, participa el órgano de la iglesia, lo toca la abuela de Alaya. Y bueno, hay muchas otras cosas, además de que la inspiración de esta novela fue este lugar maravilloso que es la Quinta Capurro, el sendero de cañas de la Quinta Capurro. Y la segunda, esto es para infantiles, adolescentes. Estas novelas son para jóvenes, adolescentes, jóvenes, pero lo han leído muchos adultos también. El personaje de la abuela, por ejemplo, es un personaje que atrapa mucho a gente mayor, porque es muy significativa. La abuela participa de toda la historia de unas maneras increíbles y muy mágicas, y lo han leído muchos adultos. Y la segunda novela de la saga es Alaya Winfield, Sangre de Dragón. Como pueden observar, tiene mucho del legado Francisco Piria, y ese es un poquito la alquimia, y su legado es un poco la sangre de dragón. Es esta planta que él trajo de las Islas Canarias, la Dracena Draco, que plantó delante de su castillo y que tiene propiedades alquímicas. Entonces esto tiene mucho que ver en la historia. La tercera novela está inspirada, aunque no lo creas, la escribí en el 2018, todavía falta publicarla, pero tiene mucho de Ucrania y de Rusia, tanto personajes como espacios físicos e historia. En mis novelas también se hablan en otros idiomas, aparecen personajes de otros lugares, de otros países, se conectan con cosas del mundo. Claro, como tú constantemente estás dando charlas en centros educativos, más que nada para niños, entonces yo pensé que tenías una literatura más enfocada hacia los niños. En realidad no sé si es el foco. Lo que pasa es que estas son las que tengo publicadas. Tengo un libro de cuentos próximo, que son cuentos para grandes, no cuentos infantiles, de los que he escrito prácticamente en toda mi vida literaria, digamos. Desde mi adolescencia, que guardo un bibliorato así con cuentos y cosas que escribía en mi adolescencia. Y bueno, de ahí rescaté algunos, y después de los que fui escribiendo hasta ahora.
Este libro de cuentos tiene una particularidad que es como si fueran dos libros, se abren como las tapas como una al revés que la otra, porque es como si fueran dos libros, uno de carácter un poco más histórico, de cuentos un poco más históricos, y otro de cuentos más futuristas. ¿Y cómo te hace escribir a vos? O sea, ¿haces un plan preconcebido? No. ¿Escribís? No soy de planificar las papelito? cosas. No, me gustan las cosas espontáneas. Me gustan las novelas, las dejo que vayan fluyendo. Cuando aparecen los personajes y me sorprenden a mí misma y demás, me encanta, es de lo que más disfruto. Y no, lo que te decía es que tengo unas 6 novelas más para publicar y que una es más de carácter psicológica. Yo estudié psicología también y es algo que me gusta mucho. Hay otra que tiene que ver con el cine, es acerca, la inspiración fue una película que empezó a filmar en los años 60 y que me pareció una cosa increíble, que nunca se terminó, pero bueno, es una historia del cine de acá. Después tengo la detective pop, M. Fletcher, que es también un personaje. En realidad ese personaje lo creé a partir de una investigación que empecé a hacer sobre un cuadro desaparecido, una investigación real, y me generé el personaje para interactuar con esa investigación, yo también en el relato. Y bueno, se fue desarrollando el personaje y la verdad que yo me... Sí, como un juego, fue como un juego. Sí, y M. Fletcher es una cosa muy loca. Hablando de juegos, ¿tú tenés una teoría, algo como juegos de autor, juegos del autor? No sé exactamente qué es eso. Sí, bueno, yo tuve un cambio muy grande en mi vida con una tragedia personal. Abandoné en el 2008, en el 2009 todo lo que estaba haciendo en ese momento, trabajo, estudios y demás. Y volví a Las Piedras, allí fue cuando me integré a la Comisión de Patrimonio y demás. Y fui como tratando de ir por los caminos que más sintiera, ¿no? Y una de las cosas era, me habían invitado ya previamente a participar de un coloquio en Argentina sobre el autor Roger Caillois. De allí participaban varios autores franceses, filósofos y demás, y fui con gente de la facultad, de la LICOM en ese entonces, y participé con una ponencia sobre las teorías de juegos de Roger Caillois. Porque yo hacía un tiempo que ya me venía interesando, yo estudiaba psicología en ese entonces también y estaba terminando comunicación y me interesaba sobremanera el tema del juego, pero desde el punto de vista sociológico y psicológico, ¿sí? También tenía mucho que ver con esto de la ludopatía y la forma en que se empezaba a ver más casos de ludopatía en nuestro país a partir de, ciertas aperturas que hubo del juego, ¿no? De este juego por dinero y demás. Entonces me encontré con Roger Caillois después de Huizinga, del Homo Ludens y demás, que encontré que era una teoría mucho más desarrollada, bien clara además. Roger Caillois habla de 2 principios básicos que hay en el juego, que son la paidia, que es como ese juego libre, ese principio de libertad que tiene el juego, y el ludus, que ese es como la necesidad de hacer de esa paidia, de ese principio tan libre, de generarle convencionalismos. Nosotros vemos que en cualquier juego hay reglas, ¿no? Entonces, él plantea que hay 4 categorías, que dice primero que el juego tiene 6 características. Voy a ver si las recuerdo todas. El juego es una actividad libre, ¿sí? Uno no está presionado para jugar, uno lo hace porque quiere. Es una actividad libre y liberadora. Es una actividad que sucede en un espacio diferente al de la realidad, en un espacio y un tiempo diferentes al de la realidad. Es decir, nosotros cuando nos disponemos a jugar estamos como en una cápsula en la que funciona ese juego. Todo lo demás deja de existir. Exacto. Es una actividad improductiva, no genera riqueza, no genera bienes. Uno juega para divertirse o para otras cosas, pero no genera bienes. Tiene otras características que en este momento no sé si las voy a recordar, pero son 6 características fundamentales. Está separada de la realidad, es libre y liberadora, no genera riquezas, y ya si me acuerdo te las digo. Y luego hace una clasificación de los juegos, en juegos de e-links o vértigo, juegos de agón o competencia, juego de alia o azar,
y juegos de mimicry o simulacro. Estos son como las 4 grandes clasificaciones de los juegos. Obviamente que después hay combinaciones, ¿no? Porque ¿Y esto lo aplicaste en algún momento? Bueno, generé trabajos, artículos y demás, y analicé determinados juegos partiendo de esas teorías, ¿no? Hice como, estuve haciendo como un tiempo bastante análisis sobre el tema y trabajando y tratando de entender cómo funcionaba, porque además en esto de tratar de entender el tema de la ludopatía y demás, me entrevisté con psiquiatras y estuve como analizándolo desde ahí, ¿no? Esto viene a ser como lo que llama Calois la corrupción del juego. Cuando el juego pasa algún aspecto del juego pasa al ámbito de la realidad, hay una corrupción del juego, sea lo que sea. Cuando, por ejemplo, un juego de competencia pasa a ser un trabajo, porque un jugador de fútbol, pongámosle, ¿no? Lo hace por dinero, ya no es un juego, porque deja de ser una actividad libre y liberadora y todas esas cosas que tiene que ver con, ¿no? O sea, hay una corrupción del juego. Entonces allí deja de funcionar como juego en sí mismo. Y con la ludopatía pasa lo mismo, se conforma en una dependencia, pasa al ámbito de la realidad. La persona es dependiente, usa su dinero de la realidad para jugar, miente o hace otras cosas que tienen que ver con la realidad, no con ese mundo particular que solamente es el del juego, por ejemplo. Y entre otras cosas estuviste en el taller de Mario Delgado Pradín. Sí, es verdad, ya por el 2010, 2011. ¿Cómo eran estos talleres? Ay, buenísimo, la verdad que los disfruté muchísimo, los disfrutamos muchísimo. Éramos unas 15 personas, más o menos, promedio. Fui unos 2 años y la verdad es que aprendí mucho con Mario. Me enriqueció mucho ir al taller en la CJ. Él daba 2 talleres, uno en el notariado y otro en la CJ. Yo iba al de la CJ. La verdad que es muy, muy disfrutable. Además ganaste algunos premios con alguna de estas, ¿no? Ya no sé ni con cuál. Bueno, lo que pasa es que algunos premios fueron con cuentos, que son cuentos de los que van a ir en el próximo libro, que se llama Artificial por un lado y Ausencia por otro. Y después con Alaya Winfield y El Sendero Infinito de Bambú gané un Premio Nacional de Literatura en 2017, en la categoría infantil juvenil. Además coordinaste talleres literarios junto a la escritora María de los Ángeles García. Sí, muy bien que lo sabes, Sergio. Sí, con María de los Ángeles nos conocimos en el año 2011, justamente el año del Bicentenario, que tuvimos muchísima actividad, y yo presentaba el libro de la investigación sobre el molino de Bosch. Allí nos conocimos, María de los Ángeles se presentó, no nos conocíamos hasta entonces, y a partir de ahí vivimos muchas historias, muchas aventuras literarias hasta el momento, entre ellas dar talleres. Empezamos hace unos 6 años más o menos, y sí, hemos coordinado varios talleres. Bueno, entre otros estás en el Carlitos. Exacto, ahora uno de los talleres en los que estamos es en el Centro Cultural Carlitos en Las Piedras, que fue un lugar emblemático. Era un viejo bar que estuvo por muchos años en ruinas. Cuando yo integraba la Comisión de Patrimonio, los días de patrimonio, teníamos como el centro de operaciones allí, y por ejemplo salían ómnibus a recorridos históricos y demás, y nosotros nos concentrábamos allí. Pero nada que ver a lo que está ahora, porque lo remodelaron y realmente es un lugar espectacular en el que nos reunimos los escritores de Las Piedras, nos reunimos los miércoles de mañana y realmente aprendemos muchísimo y tenemos una integración sensacional. Sí, por último, me contó que está por publicar, no sé si una novela, un libro de cuentos. No, es este libro que te contaba recién de los cuentos que he recopilado como obviamente no todos, ¿no? Los que consideré mejorcitos, porque si no serían muchos. Porque estamos hablando bueno, hace muchos años, ¿no? Yo tengo, como te decía, ese bibliorato repleto de historias que escribía de adolescente y bueno, estos últimos años han sido de más producción. Si bien lo que estoy escribiendo ahora son más novelas que cuentos, pero sí uno va madurando, ¿no? En esto y me di
además uno va madurando en cada actividad que realiza y, por ejemplo, en las charlas con los chiquilines, ¿no? En los liceos, en cada una de las charlas yo converso con ellos y me doy cuenta de algo distinto o intercambio con ellos algo que a mí me pasa y me genera una retroalimentación de la que yo misma crezco para la próxima charla o para lo próximo que voy a hacer. Y en esto de encontrarme con mis cuentos y con todo este historial de cuentos, me di cuenta de los conceptos que manejo, de cosas que son como marcas de estilo, ¿no? Que por más que los cuentos sean distintos, traten de diferentes cosas, uno mantiene, conserva y otras que cambiaron. ¿Y cómo haces para lidiar todo eso con tu trabajo que profesora de inglés? Sí, los idiomas siempre me gustaron desde muy chica, que aprendí inglés, francés, italiano y demás. Y bueno, ahora doy clases de inglés y bueno, uno hace como varias cosas y también estar en contacto con los chiquilines me encanta. Y es una de las cosas que más me nutren. Por eso esta cercanía de la que vos hablabas, me ayuda a estar activa, ¿no? También a devolverles en las historias y a recuperarme yo, en cierta manera, a recuperarme y a madurar ciertas cosas que voy devolviendo también desde ese lugar. Sí, también te genera muchas otras historias, me imagino. Por supuesto, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, por esta charla más que entrevista. Sí, muchas gracias a vos, Sergio. Muchas gracias.